este tema está vinculado a lo que es la formación de las células germinativas, la formación de los elementos que van a ir a generar la fecundación. Entonces, hablar de gametogénesis es hablar de lo que se conoce como conversión de las células germinativas en gametos, o en otras palabras, la generación de los gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células sexuales. Déjame que quiero avanzar. Ahora sí, saltemos el programa. Lo primero que debemos hacer es definir lo que son células germinativas. Al hablar de células germinativas, se habla de aquellas células iniciales, esas células que tienen características somáticas. Estas células, de hecho, son células que se encuentran presentes cuando cada uno de nosotros se encuentra dentro del vientre de su madre. ¿Qué quiere decir? Que estas células germinativas son aquellas células que generan lo que son, ya sea los espermatozoides o los óvulos, pero en las primeras etapas del desarrollo intrauterino. Hablamos desde los primeros, desde más o menos los 2 meses de vida, que estas células germinativas inician su proceso de maduración. Entonces, de hecho, las células germinativas primordiales, por eso el nombre, células germinativas primordiales, son aquellas células que irán a generar gametos. Son las células que durante su proceso de diferenciación generarán ya sea un espermatozoide o un óvulo, de acuerdo a las condiciones hormonales bajo cual se encuentren estimulados, ¿no es cierto? Si está un varón, generarán espermatozoides, si una mujer generará los óvulos. Entonces, las células germinativas primordiales son en realidad o tienen características de células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Las que tienen un contenido cromosómico completo, las que tienen mitosis. Y estas células son las que, a medida que se consolidan los órganos sexuales, estas células se tornan mucho más, se genera una función específica. Y cuando estas células están alojadas o ya están en proximidad de lo que va a ser el órgano genital o el órgano formador de los gametos, de hecho estas células cambian sus características y ya no son células germinativas primordiales, sino ya se conoce como células en gametogénesis. Entonces, para definir ese término, que es la gametogénesis, tenemos que tratar de desglosar la palabra, ¿sí? Gameto, en realidad, tiene la connotación de célula sexual, ¿sí? Gameto, célula que genera. Génesis es el origen o el estudio de la formación de las células sexuales. Entonces, gametogénesis se puede entender de diferentes maneras. Gametogénesis como palabra, ¿sí? Quiere decir formación de un gameto. Y gametogénesis también se puede definir como un proceso, ¿sí? ¿Y qué es la gametogénesis? De hecho, la gametogénesis es un proceso mediante el cual las células somáticas o las células germinativas primordiales se transforman en células somáticas. Perdón, las células somáticas o células germinativas normales se transforman en gametos o células sexuales. Hay otro término que estamos definiendo, gameto. Gameto es una célula sexual madura. ¿De acuerdo? Entonces, gameto son células sexuales germinativas, génesis, principio, origen. Ahora bien, este proceso de gametogénesis en sí es un proceso complejo, porque de hecho es un proceso que está vinculado a varias divisiones celulares. Además, está vinculado a varios cambios en las características cromosómicas de las células. De hecho, para que una célula normal, somática, una célula común para todo el cuerpo, se transforme en una célula sexual, que es una célula específica, hay un solo tipo de célula sexual en cada cuerpo, debe pasar por varios cambios, ¿sí? Y el principal cambio que tiene es un cambio de disminución del contenido cromosómico.
¿sí? Y este primer cambio, ¿sí?, habla de que una célula normal diploide se transforma en una célula sexual eh, haploide. De ahí el nuevo término que estamos tratando de conocer. Diploide es una célula que tiene el contenido cromosómico completo, o sea, una célula somática. Y haploide es una célula que tiene el contenido cromosómico reducido a la mitad, característica de una célula sexual. ¿Qué sucede con estas células recientemente reducidas, le llamemos así? Entra a una segunda etapa que se llama citodiferenciación. Y esta etapa de citodiferenciación es la que le da forma específica a cada una de las células. Fíjese, por un lado tenemos el espermatozoide y por otro lado el óvulo. Entonces, esta citodiferenciación hace que la célula que en una etapa anterior solamente cambió de contenido cromosómico, y en sí este cambio es tan sutil que la célula de hecho siempre va a tener una característica de célula, va a ser más o menos cilíndrica, con un núcleo más o menos céntrico, ovoideo, quizá un poco más pequeña por las connotaciones que tiene la gametogénesis, pero va a ser así, va a tener una imagen de célula. Cuando estas células se tornan sexuales y con características específicas, en la segunda etapa de la gametogénesis, que se llama citodiferenciación. Entonces, nuevamente para su conocimiento, la gametogénesis es un proceso o mecanismo mediante el cual las células somáticas se convierten, se transforman, maduran, si quieren, en células sexuales o células o gametos. Si quisiera hablar con un poco más de propiedad, un poco, y no decir células somáticas, de manera más específica, la gametogénesis es el proceso, el mecanismo mediante el cual las células germinativas primordiales maduran en gametos. O sea, hay varias formas de cómo podríamos definir el proceso de gametogénesis. Perfecto. Entonces, avancemos. La gametogénesis en realidad es un proceso de división celular, pero de la mitosis yo debo entender que conoce mucho. Hablar de mitosis es un contenido que se lleva de este colegio, de esta secundaria. La mitosis como tal es un proceso de reproducción celular que tiene por características fundamentales la generación de nuevos componentes celulares con el objeto de permitir crecimiento, desarrollo y reparación. Pero cuando hablo de los procesos de transformación de una célula somática, como es la célula germinativa primordial, a una célula sexual, de hecho lo que me debe llamar la atención es el hecho de que hay otro tipo de reproducción que se conoce como meiosis, ¿sí? La meiosis es igual un tipo de reproducción celular, un tipo de división celular, pero esta no se produce en todas las células. La meiosis es un proceso que se genera o que se aplica solamente a la célula germinativa primordial con el objeto de generar gametos femeninos y masculinos. La meiosis en realidad es el proceso en sí, o sea, es el paso específico, ¿sí? La gametogénesis es un proceso general, o sea, es como hablar como que el término bastante genérico, pero la meiosis es el proceso mismo de reproducción. Cuando hablo de este mecanismo de división celular que permite la generación de células sexuales, de hecho, les decía anteriormente que hay varios pasos, varias etapas. Y estas etapas lo que hacen, mediante consecuentes divisiones celulares, lo que permiten es, fíjense, por una parte, en primera instancia, a partir de una célula se generan dos células, las cuales tienen características cromosómicas ya diferenciadas, ¿sí? Dos células. Una segunda división, lo que va a generar es o en realidad otros dos componentes. En consecuencia, a partir de una sola célula germinativa primordial, lo que se va a generar son 4 gametos.
Las diferencias en estos procesos están, de hecho, en el elemento celular de salida. Y en el caso de los varones, el elemento terminal de un proceso de gametogénesis va a ser directamente 4 células sexuales o espermatozoides completamente viables. Si bien tienen diferencias, porque 2 de esas tienen cromosoma X y 2 cromosoma Y, que es lo que define el sexo en el momento de la fecundación, es diferente al todo el proceso que se efectúa en el caso el caso del sexo femenino. ¿Por qué? Porque a partir de una sola célula se va a generar 4 células, pero con la diferencia de que estas 4 células, 3 son células mucho más pequeñas, ¿sí? Estas 3 células más pequeñas se conocen como corpúsculos polares. Estas 3 células no es que son células muertas, que son células que no tienen ningún tipo de característica de vitalidad, solo que son células disminuidas, completamente disminuidas. Prácticamente tienen un citoplasma escaso y un componente nuclear muy reducido. ¿Qué sucede? Que, de hecho, al generarse las divisiones celulares, lo que consigue el óvulo es almacenar la mayor cantidad de citoplasma que tenga las otras células para posteriormente utilizar este citoplasma como una fuente nutricional o fuente alimenticia en el caso de que haya una fecundación. De hecho, esta es una primera etapa de la formación de los gametos, porque si ustedes ven las células resultantes de este proceso, de estas consecuentes divisiones, fíjense que la resultante final son células, al final, ya sean grandes, pequeñitas, son células, o sea, tienen características celulares, no tienen ningún tipo de característica específica de una célula sexual. Entonces, esta es la primera etapa, la etapa celular de la gametogénesis, cuando yo genero solamente más células y un contenido cromosómico adecuado para las células. Ahora, ¿alguien se le ocurre por qué las células durante este proceso disminuyen a la mitad su contenido cromosómico? ¿Alguien tiene idea? Por lógica. Porque al momento de la fecundación se juntan para formar el total de cromosomas. Y algo más, a ver, complementa. Me parece adecuada tu participación. O sea, se refiere a que son 23 más 23, en total son 46 más los otros con la unión del óvulo. Y evidentemente sí, esa es la razón. Lo que sucede es que si no existiría este proceso de disminución, de reducción cromosómica, al momento de la fecundación, se doblaría el número cromosómico. Entonces, si yo quiero mantener las características somáticas de la célula resultante y consecuentemente mantener las características genéticas del organismo recientemente creado, debo mantener los cromosomas, y es por eso que hay una reducción cromosómica, para que después haya una restitución cromosómica al momento de la fecundación. Pasa que a veces, por azares del destino y por características, por manifestaciones X, se fusionan 3 elementos, o sea, un óvulo y 2 espermatozoides. Y lo que sucede es que en vez de restituir el número cromosómico, se está triplicando el número. Entonces, esto se conoce como trisomía y genera la fecundación del óvulo, pero un óvulo que tiene un contenido cromosómico aumentado no mantiene las características genéticas ni las características somáticas del cuerpo así consolidado. Entonces son estructuras que no llegan a término, normalmente se generan estructuras muy desordenadas que normalmente no llegan a término, ni a crecimiento ni en desarrollo significativo. Perdón. Bueno, entonces... Doctor, una pregunta. Entonces, ¿cómo sería el caso de los hermafroditas?
¿No ve que hay personas que tienen dos Sí, sexos, se podría decir? sí, lo que pasa que es un caso aparte y ya lo vamos a ver al finalizar cuando hablemos de manifestaciones que salen de la norma. En el caso del hermafroditismo, en realidad son manifestaciones de la ausencia completa de uno de los dos componentes hormonales. O sea, cuando una hormona trabaja, de hecho, estimula la generación de uno u otro componente sexual, un gameto, pero cuando las condiciones no se dan por completo, cuando no hay el estímulo de una hormona para que de hecho genere un tipo de célula sexual, de hecho hay esa presencia de dos componentes sexuales. Entonces, hay un tema específico para ver eso, ¿sí? Todo lo que son anomalías, todo lo que son defectos cuando hablamos de anomalías, hablamos de lo que son anomalías de las características que se presentan en los cuerpos en desarrollo. Sí, entonces vamos a analizar varios tipos de alteraciones, de lo que son fecundaciones trisómicas, de lo que son alteraciones del crecimiento y alteraciones del desarrollo del embrión. Entonces, hay un tema específico para eso, ¿sí? Doctor, una pregunta. Dime. Hace ratito dijo que cuando el óvulo se fecunda con 2 espermatozoides se triplican los cromosomas, ¿no? Y entonces esto afectaría a la fecundación masculina. De hecho, que no hay un desarrollo completo. O sea, la trisomía es una malformación que no permite el desarrollo completo. O sea, no. De hecho, si se altera en los cromosomas en 1 o en 2, ¿sí? Y hay una modificación que pudiera ser morfológica o de desarrollo. ¿Sí? Si ustedes ven literatura, las diferencias de cromosomas entre especies son mínimas. ¿Sí? Si no me equivoco, con la mosca tenemos una diferencia de 5 cromosomas o algo así. No estoy seguro, pero de hecho, por eso les digo que la trisomía es una manifestación que se presenta, pero que no llega a término. O sea, no vamos a ver, no sé, un individuo con, no sé, el triple de características. No, de hecho, no llega a término. Son por las consideraciones y por la falta de equilibrio cromosómico, se desarrolla una estructura celular, pero no llega a consolidarse, no llega a madurar, no llega a crecer. No llega a término, me refiero. No, de que crece sí, tu célula se diferencia, sí, pero no llega a término. Ahora sí. Bueno, entonces, como estamos analizando lo que son divisiones celulares, o sea, la gametogénesis en sí es una división celular, he tratado de generar esta tabla para que ustedes puedan hacer una comparación en lo que es una división normal, ¿sí? Considerada como mitosis, que es una división que se da en todas las células del cuerpo, y una división con fines sexuales, que es la meiosis. ¿Sí? Las dos son divisiones celulares, los dos son mecanismos de reproducción celular, pero que se dan en distintos tipos de células. Entonces, fíjense, en el caso de la mitosis, cuando hablamos desde el punto de vista a qué células están indicados, se da la mitosis en células somáticas, ¿sí? La meiosis en células germinales. Ya, ¿se acuerdan cuáles son las células germinales, no es cierto? Las células germinales son aquellas células que tienen características somáticas, pero que están ubicadas en los órganos sexuales. ¿Dónde se da lugar a qué? La mitosis a 2 células idénticas, la meiosis a 4 células. ¿Por qué aquí 2 y aquí 4? Porque de hecho la mitosis es solamente una división celular, mientras que la meiosis son 2 divisiones celulares. El objeto de la mitosis es crecimiento, reproducción y sobre todo reparación, porque no solamente sirve para crecer, reproducirse, cambiar la mitosis fundamentalmente, después que ustedes han terminado de crecer, la mitosis tiene un papel en reparar o reponer la cantidad de células que su cuerpo pierde. Entonces, tiene un factor de reparación, de restitución celular.
En el caso de la meiosis, el objetivo es producir gametos para la reproducción sexual, generar células sexuales con el fin de preservar la especie. ¿Cuántas divisiones tiene la mitosis? Una. La meiosis tiene 2 divisiones sucesivas. Se dice 2 divisiones sucesivas porque cronológicamente están una detrás de la otra, no necesariamente en el mismo momento. En el caso de los varones, la división meiótica se produce mucho más rápido y en realidad se completa. Mientras que en el caso de la formación del óvulo, la división meiótica, la segunda división meiótica, no se completa hasta que haya fecundación. Si no hay fecundación, la segunda división meiótica no se completa, no se genera el segundo cuerpo polar. Y eso es algo que es característico, es la única célula que requiere el estímulo de una célula externa para completar su división. Bueno, los cromosomas, bueno, no me interesa mucho eso. Hay recomendación, en el caso de la mitosis no, en el caso de la meiosis sí. La anafase, en cuanto a lo que les decía, en el caso de la mitosis se completa, ¿sí?, lo que es la división, todo el componente de división celular. Mientras que la meiosis no hay una división completa. Dice, ¿la mitosis aporta variabilidad genética? No, porque de hecho se dice que la célula que genera o que inicia la mitosis genera, consolida o forma 2 células hijas. Y decir células hijas a veces es un término que no se está utilizando mucho, pero se dice a veces genera 2 células idénticas, ¿sí? Porque en realidad después de una división no hay una que sea madre o que sea hija, por el término de que se ha acuñado el término de célula madre o células madre, pero de hecho tiene connotaciones diferentes. Entonces en la mitosis no hay célula madre y célula hija, porque al final las 2 terminan siendo hijas. Entonces la célula en proceso de mitosis genera 2 células idénticas. Ni una es madre ni una hija. Eso como características. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que se manifiestan durante todo este proceso de generación de gametos? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de generación de gametos? ¿Alguien recuerda? ¿A qué llamamos generación de gametos? ¿Cuál es el proceso que genera gametos? Gametogénesis. Exacto, la gametogénesis. Entonces, fíjense que no estamos utilizando el mismo término. La gametogénesis o proceso de generación de gametos, de hecho, genera ciertos cambios, ya sean celulares, cromosómicos o de morfología en las células a las cuales se está analizando. Entonces, hay 2 procesos. Toma en cuenta que la gametogénesis es como un término genérico. Pero cuando yo quiero hablar específicamente de un término o de un proceso, ya sea la formación de óvulos o la formación de espermatozoides, esta gametogénesis se puede conocer de manera más específica como ovogénesis o espermatogénesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis es nada más y nada menos que la gametogénesis del óvulo. Y la espermatogénesis es la gametogénesis de los espermatozoides, para tratar de encontrarle una similitud. ¿Cómo puedo definir ovogénesis y espermatogénesis? Muy, muy similares. La ovogénesis es el proceso, el mecanismo de división celular que se manifiesta en las células germinativas primordiales para la formación, consolidación, diferenciación de óvulos. La espermatogénesis es el proceso, es la secuencia de pasos que se presentan o se manifiestan en las células germinativas primordiales con el fin de generar espermatozoides. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es complejo, es como que darle un nombre y apellido a cada uno de los procesos. Entonces la gametogénesis en sí está representada o se manifiesta por 2 procesos, la ovogénesis y la espermatogénesis. Hablemos de la ovogénesis.
Lo que sucede con la ovogénesis es lo siguiente. Fíjense, tengo marcado como A, que es la célula germinativa primordial. La célula germinativa primordial es aquella célula, como ya les había mencionado antes, que tiene características somáticas. Es una célula que se encuentra en un proceso de división mitótica activa. ¿Qué quiere decir? Que se reproduce, reproduce y se reproduce en grandes cantidades. Cuando estas células se encuentran ubicadas en lo que se conoce como, en lo que será en realidad las gónadas o el órgano generador de estas células, y esta célula como que ya se le da un nombre y un apellido. Entonces ya se torna como una célula conocida como ovogonio. ¿Sí? El ovogonio es prácticamente la célula germinativa primordial del sexo femenino. Este ovogonio, ya ubicado en lo que serán las gónadas o en los aparatos reproductores, generadores de células reproductoras, continúa su división. Y esta división mitótica lo que le va a permitir es dividirse para incrementar número. Mientras más células germinativas, mientras más células de inicio para la generación de los gametos se cuente, mucho más tiempo durante la vida del individuo se mantendrá la vitalidad o la reproducción de este tipo de alimentos. ¿Qué sucede con esta célula? Esta célula lo que tiene es que entra en un proceso de la célula en sí. Fíjense, vamos a ir hacia atrás. La célula en sí es un tipo de célula bastante común cuando hablamos de forma. La célula en sí tiene características bastante regulares, tiene un núcleo más o menos esférico, tiene características de encontrarse más o menos en el centro de la célula, tiene un citoplasma relativamente abundante, ni muy poco ni mucho, y la forma de la célula es relativamente circunferencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué le sucede a esta célula? Fíjense que no va a cambiar, la célula no cambia. La célula, cuando está en el vientre, cuando el individuo se encuentra en el vientre materno, lo que sucede con la célula es que llega un momento que deja de reproducirse y entra en una fase que se conoce como fase de diploteno, ¿sí? Que es una fase de descanso celular, es como que entra en un status quo, ya no se reproduce más. Y esta división estancada, esta reproducción detenida, solo se reasume, solo se restablece cuando las condiciones hormonales del individuo así lo permiten. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona, en este caso de sexo femenino, entre en un proceso de cambio hormonal que está vinculado con todas las manifestaciones que como mujer, como sexo femenino deberían presentarse, estas células empiezan nuevamente su actividad de generación o de maduración como célula germinativa. Entonces la división meiótica se encuentra prácticamente como que estancada y se restablece cuando el individuo presenta las condiciones adecuadas. En ese momento lo que sucede que alrededor de la célula se va a ir a generar una capa de células epiteliales relativamente delgada. Y esta estructura así formada se conoce como folículo primordial, que es algo de lo que ya hablamos en la anterior clase, cuando estábamos analizando los ciclos ováricos. Entonces, de hecho, esta célula folículo primordial es nada más y nada menos que la célula conocida ahora como ovocito primario, pero que está revestida de una capa de epitelio simple. ¿Y este epitelio de dónde nace? ¿De dónde aparece? Del epitelio que se encuentra alrededor de la célula, del tejido del mesodermo indiferenciado que está alrededor de la célula. ¿Qué le sucede a estas células planas? A medida que pasa el tiempo, esas células planas se tornan más cúbicas, ¿sí? Se genera una capa más gruesa. En consecuencia, en este folículo, ¿sí? De hecho, se torna más grande, ¿sí? Y a medida que se generan más capas, fíjese que las capas de ser
planas se tornan cúbicas y luego de ser una sola capa se torna una capa estratificada. Cuando tengo una estructura multicapa de células estratificadas alrededor del ovocito, todo este componente se conocerá como folículo primario. Este folículo primario continúa el desarrollo. Sí. Les vuelvo a recalcar, fíjense, la célula está exactamente del mismo tamaño, no cambió para nada. Lo que está cambiando, lo que está generando la modificación de toda la estructura es el crecimiento de ¿quién? De las células que se encuentran alrededor. Y crecen tanto, fíjense que en esta etapa en el folículo primario, las células crecen tanto, que llega un momento que en una porción de estas células que están rodeando al ovocito, se genera una cavidad, un espacio vacío, primero pequeño y luego mucho más grande, que se conoce como antro folicular, antro o cavidad folicular. Y este antro o cavidad folicular poco a poco se hace mucho más grande, ¿sí? Y a partir de eso va a ir a generar no solamente una pequeña cavidad, sino una cavidad mucho más grande, que tiene en realidad en su interior un líquido, ¿sí? Es como que un globo, les decía que todo esto es como un globo. Esta estructura así formada, la que tiene una cavidad, aunque sea pequeña, se conoce como folículo secundario o folículo antral. ¿Por qué? Porque es un antro, o sea, tiene un antro o cavidad. Cuando este antro o esta cavidad interna crece tanto y el contenido de esta cavidad es grande, que permite un desarrollo significativo del óvulo, esta estructura así formada se conoce como folículo preovulatorio, porque de hecho es un folículo que está listo para generar ovulación. ¿Qué es la ovulación en realidad? La ovulación es la expulsión de esta célula de su respectivo folículo, pero la expulsión no solamente de la célula, sino de todo ese líquido que se está acumulando dentro del ovocito. Y ese líquido en realidad es el que vehiculiza el óvulo hacia las trompas de falopio y de las trompas de falopio a la estructura uterina. Entonces, no es que el folículo crece porque quiere crecer, sino que en realidad crece porque de hecho está generando este componente grande de líquido que ayuda al óvulo en el caso de que este sea fecundado, o ayuda al óvulo para transitar por las trompas de falopio y poder, bueno, cumplir su función. Aparte de eso, el crecimiento significativo de esta estructura, este folículo preovulatorio, está muy vinculado a que después de la ovulación toda esa estructura se transforma en lo que se conocerá posteriormente como folículo, como cuerpo lúteo. Si quisiera hacer un análisis, y si no me equivoco, les dejo una diapositiva de esto en la plataforma porque es importante que usted la conozca, o creo que está en el texto, si no me equivoco. Les dejo esta diapositiva que me sirve para qué. Esta diapositiva me está relacionando varias cosas. Por la más fácil de comprender es la que me muestra el desarrollo somático del elemento estudiado, ¿sí? Me muestra lo que es la etapa o el estado histológico celular, la edad, ¿sí? Y cuáles son los eventos que se manifiestan en toda la estructura. Además, si quiero analizar, también puedo hablar del componente cromosómico. Entonces, cuando estoy en un periodo fetal, de hecho no hay folículo porque solamente estoy hablando de lo que son células, ¿sí? Habíamos dicho que esas células se conocen como ovogonias, que son las células germinativas primordiales, o sea, a partir de donde se genera la célula que al final conoceremos como óvulo. Estas células, consecuentemente, o después de muchas mitosis, generan una gran cantidad de las mismas. Ahora, antes del nacimiento, durante todo el proceso de generación interna, en inmediaciones de los gametos, de las gónadas, de los órganos sexuales, se va a ir a generar un cúmulo de estos elementos. Fíjense que son células germinativas que están rodeadas
bueno, ya no hablamos de células germinativas, por el momento hablamos de ovogonios rodeados de una delgada capa de células. A esto habíamos dicho que se conoce como ovocito primario. Continúa el proceso de división gametogénica y lo que sucede es que, hablando de la célula, nos vamos a detener un poco, y lo que va a cambiar es la característica del revestimiento externo de la célula. Hablamos de un folículo primario después del nacimiento. Este folículo, después de haber terminado el proceso de diploteno, lo que sucede es que genera un folículo secundario o folículo antral. Pero hablando del ovocito, el ovocito, fíjense, primario, primario, primario. El ovocito siempre está primario. No hay cambio. Lo que cambia es el material que se encuentra alrededor. Fíjense que cuando hablo de un crecimiento significativo del óvulo, del folículo con cavidad antral, ¿sí?, el proceso de meiosis ya da un paso. O sea, ya la célula avanza un poquito y la célula entra en lo que es la segunda división celular, ¿sí? Se manifiesta la ovulación. ¿Y qué sucede? Tengo un óvulo ya libre de su folículo, pero que en condiciones celulares todavía no está completo. Tengo ovocito secundario. Estoy en la segunda división meiótica, pero no he terminado la segunda división meiótica. ¿Qué sucede si hay fecundación? Si hay fecundación, por estímulo de contacto de la membrana celular del espermatozoide con la membrana celular del ovocito, existe o se complementa la segunda división meiótica, ¿sí? Hay una fecundación del óvulo y se genera el segundo cuerpo polar. En el caso de que no haya fecundación, de hecho la célula termina acá y es expulsada con un proceso menstrual en una etapa de ovocito secundario y con un solo cuerpo polar. Doctor, en la segunda... Una pregunta antes de que empecemos con lo que es la espermiogénesis. No, solamente quería decir, doctor, que en la segunda fase, que dice que llega ya para llegar a la segunda, para que llegue a la tercera fase. Para que llegue eso, usted dijo que en la segunda fase se queda ahí y no se forma la fecundación. A eso se llegaría a hacer que el componente llega hacia las trompas de falopio de la mujer, y si no llega a pasar eso, no se empieza ya a formar la fecundación, la tercera fase. ¿A eso quería llegarse, doctor? Ya no llega a fertilizar. No entendí muy bien. ¿Te refieres a que la célula no cambia si es que no hay fecundación? Sí, ¿Cuál sí, le llamas la tercera fase? sí, eso, doctor. Eso es lo que estaba diciendo. Les decía que la división meiótica de la célula que vamos a conocer en primera instancia, cuando hablamos de los orígenes de este proceso como ovogonio, y luego que este ovogonio se rodea de células epiteliales, se transformará en un ovocito. Primero es un ovocito, ¿sí? Ovocito primario. Este avanza en su proceso de división celular porque de hecho tiene que dividirse una vez para generar un proceso de disminución cromosómica, y después este ovocito pasa a ser conocido como ovocito secundario. Y es así, como ovocito secundario, como se expulsa en el caso de que no haya una fecundación. Y este ovocito secundario termina su división, porque de hecho toma en cuenta que la división meiótica tiene como dos divisiones mitóticas, ¿sí? Cada una con sus 4 fases características. Entonces, la segunda división meiótica se estanca en una de las etapas y no termina. Solo termina si hay fecundación. Sí, no sé si a eso te referías con tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Claro, no, está perfecto. Y tomen muy en cuenta eso porque es lo que deben conocer. Ya, entonces, ¿alguna consulta?
¿Alguna otra consulta? Doctor, una pregunta. En el caso de que una persona nazca con alguna anomalía, es decir, síndrome de Down, ¿tiene algo que ver el número de cromosomas? Por eso, el número de cromosomas está muy vinculado a... hay alteraciones por características cromosómicas, ¿sí? De las cuales la más significativa es la trisomía. Pero normalmente si hay una alteración, pasa que les decía que hay un tema entero para hablar de lo que son malformaciones, alteraciones y problemas relacionados a la fecundación, maduración y crecimiento de los embriones, ¿sí? De todas maneras, sí hay una manifestación, pero es primero, antes de conocerlo de las características alteradas, es bueno conocer cómo es que se forma de manera normal. Es por eso que durante todos estos 2 meses vamos a hablar de crecimiento normal y en ese momento recién está considerado el tema de alteraciones y ya vamos a ver que hay varios tipos, no solamente de ese tipo. Entonces sí hay manifestaciones de forma, manifestaciones de crecimiento y todo, cuando hay alteraciones cromosómicas. Pero esperemos a llegar a ese momento, ¿sí? Para que analicemos con calma, porque eso hay que analizarlo también con su respectiva clasificación y con su respectivo orden. ¿De acuerdo? Pues no es que no quiera decir, pero no nos adelantemos al tema. En este momento estamos analizando todo lo que es normal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, por la hora sé que tienen otra materia. Vamos a completar el desarrollo de lo que es la espermiogénesis la siguiente semana. De todas maneras, tomen en cuenta, les voy a dejar en la plataforma todo el tema para que ya puedan ir dando una lectura y la siguiente vez podamos dialogar en algo. Doctor, entonces, este tema de gametogénesis es la continuación, ¿no ve? De la primera semana del desarrollo. Pasa que yo he tratado de hablar de la primera semana de desarrollo por las consideraciones de conocer cómo es que se inicia el desarrollo. Pero este tema está vinculado a ese, pero es otro tema. Fíjense en el programa, este es un tema que se llama gametogénesis. Y no está vinculado con la primera semana de desarrollo, que es otro evento. Solo que estamos hablando de óvulos, de formación de óvulos, y es por eso que traté de generar o de escribir los dos temas bien pegaditos. Ya. Es que como la anterior clase nos ha dicho que todavía íbamos a continuar un poco del tema de primera semana, pensé que era la continuación. No es la continuación, pero está relacionado, ¿sí? De todas maneras, ustedes tienen el programa en su plataforma y ustedes pueden hacer el seguimiento de acuerdo al programa. Bueno, doctor, gracias. Listo, nos vemos. Chao, chao. Doctor, una Hasta luego, doctor. Dime. A los que se quieran quedar, los demás, si se quieren retirar, no hay problema, tienen una materia. Doctor, sobre la materia de histología en el calendario. Estamos en embriología, por favor. Histología, ¿ya? Que doctor, tengo una duda. En el chat, por favor. En el chat, por favor, no mezclemos las materias, por favor. Estamos en embriología. Si te dan una consulta en embriología. Bueno, doctor.